Los aullidos retumban como si toda la cueva de piedra caliza estuviera organizando un karaoke para sí misma, con sonidos que se retuercen de manera extraña y carcajadas agudas que se cuelan por cada grieta de la roca. Afuera, la lluvia monzónica cae a cántaros como una orquesta gigantesca tocando de fondo. Quienes producen esos ruidos no tienen la menor preocupación por ser descubiertos. Hace 400.000 años, a solo unas cuantas millas de lo que algún día se llamará Pekín, ellos reinaban con absoluta confianza sobre todo su territorio. En las crónicas geológicas existe un lugar conocido como Jokodian, cuyo nombre podría traducirse como Cueva del Hueso de Dragón, debido a la abundancia de restos fósiles de la época del Pleistoceno que alberga caballos, ciervos, rinocerontes y también seres humanos, o mejor dicho, nuestros ancestros lejanos. Entre ellos destaca el Homo erectus, considerado por muchos especialistas como uno de los predecesores más notables de nuestra especie. Caminaban erguidos, fabricaban y utilizaban herramientas y poseían cerebros de un tamaño cercano al nuestro. En estas cuevas de piedra caliza, situadas en lo que hoy es China, se encontraron los restos de más de 40 individuos pertenecientes a este ingenioso homínido, cuyos cuerpos fueron depositados aquí hace incontables generaciones. Sin embargo, lo que revelan estos restos es una historia quizá inesperada, aunque no extraña dentro del registro de nuestra especie. El conjunto está lejos de ser completo. No son esqueletos enteros, sino piezas dispersas. No fueron enterrados, más bien quedaron esparcidos sobre el suelo de la cueva. Algunos huesos largos presentan marcas profundas y arañazos, como si hubieran sido quebrados para extraer su contenido. Entre los hallazgos hay al menos 5 bóvedas craneales, pero ninguna conserva el rostro. En un principio, las huellas sobre los huesos se interpretaron como posibles indicios de canibalismo. El tejido cerebral está repleto de grasa rica en energía, y la fractura de los huesos largos parecía encajar con la intención de obtener la médula ósea, igualmente nutritiva. Sin embargo, con el tiempo, los investigadores comprendieron que aquellas incisiones no provenían de cuchillas de piedra mal dirigidas, sino de dentaduras. Dentaduras con la fuerza suficiente para triturar huesos y arrancar por completo la piel y los rasgos del rostro. Aquellas señales eran obra de Pachyrhocutta brevirostris, la hiena gigante de rostro corto. Este formidable carnívoro, que podía alcanzar alrededor de 1,5 metros de altura, fue uno de los depredadores más temibles del Pleistoceno. Al igual que sus parientes actuales, poseía la capacidad de ingerir huesos enteros. La prisa por llegar a la médula hacía que muchas veces tragaran los fragmentos sin masticarlos por completo. Cuando lograban llevar su presa hasta el refugio, comenzaban arrancando los tejidos del rostro para llegar al cerebro, y después dirigían su atención a la médula, partiendo los huesos con la fuerza implacable de sus mandíbulas. El hábito de consumir huesos producía en estas hienas un efecto secundario curioso. La parte baja de su cuerpo adquiere un tono completamente blanco, saturada de calcio. Los restos óseos hallados en Jokodian encajan con este patrón con una exactitud sorprendente. Aunque en este lugar se han encontrado vestigios de homínidos que abarcan un periodo desde hace 700.000 hasta 230.000 años, los huesos parecen rendir más homenaje a la fuerza descomunal y la ferocidad de las hienas ancestrales que a la ingeniosidad de nuestros antepasados. Y Jokodian no es una excepción. A lo largo de toda Eurasia, este mismo relato se repite. En la mayoría de los casos, nuestros ancestros no resultaron vencedores. Las cuevas resonaban con mayor frecuencia con las carcajadas agudas de las manadas de hienas que con cualquier rastro de júbilo humano. De hecho, durante gran parte de nuestra historia, hemos tenido la misma probabilidad de ser presas como de convertirnos en depredadores. ¿Cómo fue que nuestros ancestros descendieron en la cadena alimenticia y quiénes intentaron detenerlos en el proceso? No fue un trayecto sencillo y estuvo marcado por tropiezos sorprendentes. Hace 150 años, un niño llamado John Wade recorría las calles de Londres, no muy lejos de los muelles del río Támesis. Aquel día la actividad era intensa, pues acababan de arribar barcos procedentes de las Indias Orientales. Los estibadores descargaban su singular mercancía, y la de esa jornada resultaba particularmente llamativa: un grupo de animales salvajes, entre ellos un tigre de Bengala adulto, confinado en una caja de madera. Como muchos transeúntes, John observaba con fascinación el traslado del felino hacia su nuevo alojamiento.
una jaula de barrotes de hierro en la colección de animales de Charles Jambrack. Pero el tigre no compartía la calma de su público. Mientras lo guiaban hacia la jaula, empujó con fuerza sus patas traseras, logró abrir un hueco en el cajón y se deslizó hacia la libertad, irrumpiendo en el patio. Para el pequeño John, de apenas 9 años, la escena era demasiado tentadora. Extendió la mano para acariciar al animal. El gesto captó la atención del felino, y antes de que pudiera retirarla, el tigre de unos 200 kilogramos ya lo había sujetado con sus enormes dientes y comienza a arrastrarlo por la calle. Es muy fácil perder el sentido del peligro cuando creemos dominar el mundo que nos rodea. Sin embargo, nosotros también formamos parte de la cadena alimenticia. En cada ecosistema de la Tierra, los organismos desempeñan papeles relativamente constantes. Los herbívoros se alimentan de plantas, los carnívoros y omnívoros consumen herbívoros, y en la cima se encuentran los depredadores ápice, animales que inspiran más temor del que sienten. Es aquí donde solemos ubicarnos los humanos, y quizá por eso caemos en la arrogancia. La historia y la prehistoria demuestran que este lugar privilegiado puede perderse mucho más rápido de lo que imaginamos. El joven John Wade tuvo suerte. Su lección no fue mortal. El propietario de la colección de animales corrió hacia la calle y golpeó al tigre en la cabeza con una barra de hierro hasta que soltó al niño. John sobrevivió, aunque no salió ileso. Su padre relató que, incluso después de que las heridas cicatrizaron, las pesadillas persisten, y en la escuela llegó a ganarse la fama de morder a otros niños. No todas las víctimas de los tigres han tenido la fortuna de John Wade. A lo largo de la historia, estos felinos han demostrado 12 adversarios letales. Se estima que, entre los años 1800 y 2009, alrededor de 400.000 personas murieron a causa de ataques de tigres en el sudeste asiático. Incluso en la actualidad, en la región de los Sundarbans, frontera natural entre India y Bangladesh, los tigres matan de 50 a 60 personas cada año. Un solo ejemplar puede causar estragos considerables. El tigre de Champawat, activo a principios del siglo XX en Nepal y la India, acabó con la vida de más de 400 personas en apenas 4 años. Así, aunque nos situemos en la cima de la cadena alimenticia, esto no significa que no la compartamos con otros depredadores igualmente formidables. Nuestra ubicación dentro de esa cadena recibe el nombre de nivel trófico. Cuanto más alto es el número, menos probabilidades hay de que otro organismo nos convierta en su alimento. En la base de esta red alimentaria se encuentran los autótrofos, organismos capaces de obtener su energía y sostener su vida a partir de sustancias inorgánicas, como las rocas o el dióxido de carbono, sin depender de la ingesta de otros seres vivos. Entre los autótrofos se incluyen las plantas, pero también existen bacterias y algas capaces de vivir de esta manera. El término autótrofo significa literalmente que se alimenta por sí mismo. La mayoría transforma la luz solar en azúcares, aunque algunos prefieren una dieta menos apetecible compuesta de sulfuro de hidrógeno o metano. El siguiente peldaño en la cadena depende directamente de ellos: los heterótrofos, cuyo nombre significa alimentación a partir de otros. Los seres humanos, ya seamos omnívoros o herbívoros, somos todos heterótrofos. De hecho, todos los animales lo son, pues obtenemos los nutrientes al consumir plantas u otros animales. Carnívoros, omnívoros o herbívoros, todos compartimos esa misma condición. En los ecosistemas actuales, las interacciones entre heterótrofos son tan complejas que existen 3 o incluso 4 niveles tróficos diferenciados. Sin embargo, en términos geológicos, esta complejidad es relativamente reciente. Hace unos 3.000 millones de años, la vida era mucho más sencilla. Las bacterias autótrofas dominaban el planeta, formando capas apiladas de carbonato de calcio mientras crecían hacia la luz solar que aprovechaban para alimentarse. Las rocas de esa época muestran horizontes onduladas creados por estas acumulaciones bacterianas, conocidas como estromatolitos. Sin depredadores que las amenazan, su existencia debía de ser tranquila. Su única competencia eran otros autótrofos, y su único desafío, capturar suficiente luz para vivir, desarrollarse y dar origen a la siguiente generación. Pero aquel mundo dominado por los autótrofos no podía perdurar. Alimentarse de otro organismo requiere mucho menos esfuerzo y energía que producir azúcares por cuenta propia. De hecho, las señales de esa gran transformación
aparecen incluso antes de que los primeros depredadores dejarán huella en el registro fósil. Nosotros mismos conservamos rastros de esa revolución en lo más profundo de nuestra estructura celular. Todos los animales, plantas y hongos somos eucariotas, es decir, estamos formados por células complejas que guardan su material genético en un compartimento específico, el núcleo, en lugar de tenerlo disperso como ocurre en las bacterias. Además, muchos componentes esenciales de nuestras células se encuentran encerrados en membranas propias, como las mitocondrias, responsables de generar la energía que nos mantiene vivos. Estas mitocondrias son, en realidad, el resultado de un intento fallido de depredación. En algún momento de nuestra historia evolutiva, una célula ancestral engulle a otra y no logró digerir. La célula ingerida continuó viva y acabó transformándose en la mitocondria que hoy habita en nuestras células. En las plantas, este suceso ocurrió una segunda vez, cuando una bacteria autótrofa fue incorporada y se convirtió en el primer cloroplasto, ahora indispensable para la fotosíntesis. Así, uno de los grandes indicios de la depredación es el aumento de la complejidad biológica. En lugar de vivir como células aisladas o colonias idénticas que se reproducen sin variación, nuestros antepasados heterótrofos comenzaron a organizarse en organismos multicelulares. Cada célula asumió funciones específicas, delegando otras tareas a células distintas, lo que dio lugar a cuerpos más eficientes, capaces de alcanzar un mayor tamaño y desplazarse con mayor rapidez. Estas dos ventajas permitieron que nuestros ancestros no solo se convirtieran en depredadores más eficaces, sino también que lograrán escapar con mayor éxito de quienes intentan devorarlos. A medida que la vida continuó evolucionando, los heterótrofos empezaron a buscar nuevas fuentes de alimento, otros heterótrofos. Durante el Cámbrico, hace 500 millones de años, se produjo un notable aumento en la diversidad de formas de vida, aunque muchas de esas innovaciones tenían un objetivo defensivo. Aparecieron caparazones para resistir los ataques y ojos capaces de detectar tanto a los depredadores como a las presas. Con cada nuevo avance evolutivo, las cadenas alimenticias de aquel mundo primitivo se hicieron más complejas. En cada escalón sucesivo, los heterótrofos intentaban matar sin ser asesinados, lo que llevó al desarrollo de dietas y especializaciones muy variadas. Herbívoros, omnívoros, carnívoros, carroñeros y depredadores activos, todas las ramas que hoy reconocemos en la cadena alimentaria surgieron como estrategias para aumentar las posibilidades de supervivencia. Y nuestros ancestros primates no fueron la excepción. 10 millones de años después de la extinción de los dinosaurios, en lo más profundo de una sofocante selva tropical, un primate ancestor busca alimento. Es de tamaño reducido, pesa menos de 200 gramos y presenta un rostro alargado con ojos sorprendentemente pequeños, situados más hacia los lados de la cabeza que al frente. Su aspecto recuerda al de una musaraña arborícola, pero Necrolestes es, en efecto, un antiguo pariente de los primates. Una característica clave lo delata: posee dedos oponibles en los pies, ideales para aferrarse a las ramas, aunque la estructura de sus huesos del tobillo sugiere que no era muy dado a los saltos. A diferencia de los primates actuales, que se apoyan principalmente en la vista para localizar su alimento, este antiguo predecesor no contaba con tal ventaja. Sus ojos, pequeños y desplazados lateralmente, le otorgaban una visión limitada. En cambio, dependía de su olfato para cazar. No era tarea sencilla. El aire estaba saturado con el aroma denso de flores y frutos maduros. Lo que hoy conocemos como el estado de Wyoming, en Estados Unidos, era entonces una selva tropical exuberante. El planeta se encontraba en un clima de invernadero, a punto de alcanzar su punto máximo en un aumento térmico conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Con niveles inusualmente altos de dióxido de carbono, las selvas se extendían hasta el Ártico, brindando a un grupo de plantas en particular la oportunidad de evolucionar y prosperar. Las plantas con flor, llamadas angiospermas. En la actualidad, gran parte de la vegetación del mundo desciende de estas primeras angiospermas. Cualquier planta que produzca flores o frutos pertenece a este grupo, y su rápida expansión significó que cualquier animal capaz de especializarse en ellas también alcanzará el éxito. Aunque los pequeños ojos de Necrolestes no eran ideales para detectar frutos a distancia, su nariz sí podía captar su fragancia a metros de distancia.
Sus pies prensiles le permitían trepar para conseguir el alimento, y sus molares de corona baja estaban adaptados para triturar pulpas suaves y resistir las caries provocadas por una dieta rica en azúcares. El fruto no se ve perjudicado por lo que parece un sacrificio. Los primates resultan ser excelentes dispersores de semillas, tanto que algunas frutas, con el tiempo, desarrollaron rasgos destinados a atraerlos aún más, pieles gruesas y difíciles de retirar para animales que no son primates, y semillas grandes que resultan incómodas de tragar, lo que facilitar que sobrevivir intactas. Necrolestes obtiene una comida rica en energía, y la planta logra transportar sus semillas a un nuevo lugar, una alianza en la que ambos salen beneficiados. La aparición de frutos y flores supuso un cambio trascendental para nuestros ancestros primates. Representó una nueva fuente de alimento abundante, cargada de azúcares y, por lo tanto, de energía. Todos los animales buscan alimentos que les permitan sostener sus funciones vitales, pero los primates requieren más energía que la mayoría, en parte debido al mayor tamaño de nuestro cerebro. En la dieta, tanto de los primates antiguos como de los actuales, existen dos componentes relativamente comunes y estables según la estación: insectos y hojas. Sin embargo, cada uno presenta sus desafíos. Las hojas son difíciles de digerir, pues contienen moléculas complejas como la celulosa, que requieren un proceso de fermentación en el estómago para descomponerse. Los primates pequeños no pueden consumir suficientes hojas ni dedicar el tiempo de fermentación necesario para basar su dieta principalmente en ellas, por lo que necesitan complementar con insectos para cubrir sus necesidades energéticas. En cambio, los primates de mayor tamaño, cualquier individuo que supere aproximadamente los 500 gramos, tienen más dificultades para atrapar suficientes insectos como para depender de ellos como fuente principal de alimento. Su ventaja radica en que su volumen corporal les permite fermentar adecuadamente las hojas, lo que las convierte en un componente esencial de su dieta. Por eso, en la actualidad, los primates principalmente insectívoros y consumidores de otros animales, los fungívoros suelen ser muy pequeños, como los traseros, mientras que los especializados en hojas, los folívoros, suelen ser grandes, como los gorilas. Este equilibrio entre tamaño corporal y tipo de alimento se conoce como el umbral decay, aunque existen maneras de sortear. La aparición de los frutos ofreció una de esas rutas alternativas. No requieren fermentación y son fáciles de digerir para los primates pequeños, mientras que, en la estación adecuada, su abundancia permite que los primates grandes también puedan acceder a ellos sin dificultad. Esto ha convertido a los frutos en un recurso tan valioso para los primates como los primates lo han sido para las plantas. En esta carrera constante por encontrar más alimento, algunos primates han diversificado aún más su dieta, recurriendo al néctar e incluso a la savia, convirtiéndose en fumívoros, es decir, consumidores especializados en los líquidos producidos por las plantas. Los gumívoros actuales, como los titíes, poseen dientes adaptados para raspar la corteza de los árboles y estimular así el flujo de savia y resina pegajosa. Algunos primates aprovechan las oportunidades, alimentándose de la savia que gotea de las heridas hechas por insectos. Sin embargo, la dentadura de Necrolestes, con molares cortos e incisivos simples, sugiere que este primate se concentraba más en los frutos que en la savia o en los animales. Durante el Paleoceno, estos frutos eran abundantes, pero aquel clima de invernadero no podía durar para siempre, y con el cambio climático llegaron también cambios en la dieta. 54 millones de años después de aquel Necrolestes que buscaba fruta en la selva, nuestros ancestros habían cambiado notablemente. En los homínidos, nuestro grupo inmediato, que incluye todas las especies humanas pasadas y presentes, así como diversos simios, la evolución de cerebros cada vez más grandes hizo que la obtención de energía se volviera aún más crucial. Además, nuestros antepasados necesitaban tiempo para realizar tareas como fabricar herramientas y socializar, actividades imposibles si se dedicaban todo el día a digerir alimentos de bajo valor energético. Por eso se enfocaron en dos fuentes ricas en nutrientes, la carne y la grasa. Sin garras afiladas ni colmillos poderosos, recurrieron a la fabricación de herramientas. Tenemos evidencia de estas primeras creaciones en un yacimiento de casi 2 millones de años en Tanzania, conocido como la Garganta de Olduvai. Este desfiladero fue hogar del Homo habilis durante el Plioceno,
como lo demuestran las herramientas que dejaron. Aunque de aspecto tosco, estos choppers eran sorprendentemente eficaces. Sus bordes eran lo suficientemente afilados como para cortar carne, tal como indican las marcas de cortes y lascas halladas en los huesos de animales en Old Dubai. Este salto hacia el uso de herramientas simples fue más breve de lo que podría pensarse. Hoy en día, observamos a monos capuchinos utilizando piedras para romper nueces, un excelente punto de partida para lo que, en los homínidos, se convertiría en el manejo de utensilios. Sin embargo, aunque aquellos choppers eran lo bastante elaborados como para separar la carne del hueso, cumplían una función más cercana a la de utensilios de cocina que a la de armas de caza. Todo indica que nuestros ancestros aprendieron a procesar carne mucho antes de aprender a capturarla. Es probable que Homo habilis y otros homínidos tempranos obtuvieron su alimento a través del carroñeo. Y no solo de carne. Quitarle comida a un depredador siempre ha sido arriesgado, pero tomar huesos representa una historia distinta. Pocos animales cuentan con la fuerza o la energía necesarias para quebrar huesos y alcanzar la médula grasa en su interior. Las hienas son de las pocas excepciones, gracias a sus mandíbulas y dientes poderosos. Esto significaba que, en muchos casos, los huesos intactos quedaban disponibles para ser recolectados y aprovechados. Incluso hoy, los humanos conservamos ciertas adaptaciones asociadas a este estilo de vida carroñero. Entre ellas destaca un pH estomacal extremadamente bajo y ácido, comparable al de otros carroñeros y, de hecho, más ácido que el de la mayoría de carnívoros y omnívoros. Esta acidez es esencial para descomponer las bacterias presentes en la carne en descomposición y reducir el riesgo de intoxicación alimentaria. Pero incluso contando con un estómago ácido y herramientas, la vida de carroñero era peligrosa. Y aunque los huesos fueran poco aprovechados por otros animales, no siempre quedaban intactos. En el Pleistoceno, las hienas no estaban restringidas al continente africano como hoy, sino que se encontraban ampliamente distribuidas. Durante gran parte de nuestra historia, hienas y homínidos compitieron directamente por los restos de los animales muertos, y en la mayoría de los casos, las hienas salían victoriosas. No obstante, hubo excepciones. En el sur de España, un yacimiento revela los vestigios de uno de estos enfrentamientos prehistóricos. En 2001, los arqueólogos descubrieron un esqueleto parcial de Mammutus meridionalis, el mamut meridional. El análisis de sus huesos indicó que el animal murió por causas naturales. Sus dientes estaban tan desgastados que ya no podía alimentarse, una causa de muerte común en los elefantes actuales. Aunque el fallecimiento del mamut no fue dramático, la lucha por su cadáver sí lo fue. Alrededor del esqueleto aparecieron señales claras de la competencia, herramientas rotas dejadas por los humanos y las inconfundibles heces blanquecinas de las hienas, producto de su dieta rica en hueso. Pero la evidencia más clara de la victoria de los homínidos se encuentra, curiosamente, en lo que no está presente: las patas. La ausencia de las extremidades sugiere que los homínidos llegaron primero, ya que las patas contienen abundante carne y médula, además de ser relativamente fáciles de transportar. Al llevarse esa parte del botín a otro lugar, nuestros ancestros evitaron el enfrentamiento directo y probablemente una derrota segura ante las hienas. En algunos casos, nuestra victoria fue por mera ausencia de competidores, pero solo en algunos. Con frecuencia, nuestros ancestros no tuvieron tanta suerte. Hace 27 millones de años, un depredador nocturno acechaba en los árboles de la antigua Inglaterra. Sus grandes ojos aprovechaban la escasa luz para detectar el aleteo de las polillas que se reunían en los troncos para beber la savia que rezumaba en la superficie. Ignorantes del peligro, las polillas no percibían cómo el cazador se acercaba sigilosamente. De pronto, Microchirus extendía sus dedos hábiles y atrapaba una del aire. En un instante, arrancaba la cabeza del insecto y devoraba el resto. No era un banquete completo, pero sí un comienzo. Sin embargo, Microchirus no era el único depredador en la isla de White. Mientras intentaba atrapar otra polilla, algo descendió desde lo alto. En silencio absoluto, el pequeño primate, semejante a un tarcero, no lo vio ni lo escuchó venir. Las garras de su atacante pusieron fin a su vida tan rápido como él había acabado con la polilla. La evidencia de este desenlace está inscrita en sus huesos. Las diminutas mandíbulas halladas en la formación de Hidden Hill presentan marcas de ácido,
señal de que pasaron por el estómago de un depredador. El ácido afectó principalmente los dientes, dejando las mandíbulas intactas, lo que indica que el animal fue tragado entero, mientras la encía aún estaba unida. Y el hecho de que el hueso se conserve entero sugiere que fue regurgitado después de que la carne se hubiera digerido. Todos estos indicios apuntan a un mismo grupo de cazadores, las lechuzas. Quizá hoy resulten menos intimidantes para los humanos, pero en el pasado las lechuzas y otras aves rapaces fueron enemigos formidables de los primates. Numerosos restos de primates tempranos en Europa y América muestran el mismo patrón de corrosión ácida que el infortunado Microchoerus. El pequeño Bectipithecus, presente en Europa durante el Eoceno, exhibe dientes sin su capa externa, probablemente digeridos y luego regurgitados por lechuzas. En Estados Unidos, organismos semejantes a lémures como Phenac lemur y similares a tarseros como Stenias también se han encontrado en acumulaciones creadas por estas aves. De hecho, en cierto modo, debemos buena parte de nuestro registro fósil de primates a las acciones de las lechuzas. Si bien muchas aves de presa producen egagrópilas aglomeraciones de huesos y pelo no digeridos, las de las lechuzas son mucho más completas, ya que carecen del ácido estomacal necesario para desintegrarlos. Las lechuzas suelen regurgitar sus egagrópilas en los mismos lugares, lo que con el tiempo genera enormes acumulaciones de huesos de pequeños mamíferos, incluidos los de nuestros ancestros primates. Y aunque les debamos parte de nuestro registro fósil, otras aves rapaces siguen recolectando huesos hoy en día, y algunas son verdaderas especialistas en primates. Un ejemplo es el águila arpía, un depredador imponente que habita en gran parte de Sudamérica. Mide cerca de 1 metro de longitud, y aunque su peso ronda solo los 9 kilogramos, es más que suficiente para someter a pequeños primates como los monos ardilla y los capuchinos. De hecho, casi el 50% de su dieta está compuesta por primates. También puede derribar presas más cercanas a su propio tamaño, como los monos aulladores. Sin embargo, las aves rapaces tienen una limitación. Rara vez matan a presas que no pueden transportar hasta su nido. Esto significa que superar su peso por un margen considerable reduce mucho las probabilidades de convertirse en víctima. Por ello, a lo largo de la evolución, aumentar de tamaño fue una defensa crucial contra las aves depredadoras. Sin embargo, la mayoría de las especies de primates, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, han sido de tamaño reducido. Y es que, aunque el riesgo de ser devorados por aves rapaces pueda considerarse una clara desventaja, la pequeña estatura ofrece beneficios, facilita encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Incluso entre los homínidos, nuestros ancestros mantuvieron tallas modestas durante un largo periodo. Los primeros homínidos de dimensiones comparables a las humanas pueden haber surgido hace apenas 3,5 millones de años. Australopithecus nos recuerda que, durante mucho tiempo, fuimos lo bastante pequeños como para temer lo que volaba sobre nuestras cabezas. Claro está, superar en tamaño a un águila no significa librarse de los depredadores. Siempre hay otro dispuesto a ocupar su lugar. Tomemos como ejemplo a los leopardos. Los babuinos africanos, que pueden alcanzar hasta 40 kilogramos, son mucho más grandes que los monos sudamericanos, y aún así, cerca del 70% de sus muertes son causadas únicamente por leopardos. El mayor peso no los salva. Siendo animales diurnos, los babuinos son más vulnerables durante el descanso. Los leopardos, de hábitos nocturnos, prefieren atacar mientras duermen. Su eficacia es tal que incluso las precauciones típicas de los babuinos resultan inútiles. Algunos han sido observados durmiendo en lo alto de los árboles o en riscos elevados, buscando evitar ser devorados. No ha funcionado. Los leopardos escalan con facilidad para alcanzarlos. Aunque los leopardos solo han existido unos 6 millones de años, eso no garantiza que los homínidos anteriores estuvieran a salvo. La África prehistórica albergaba una gran variedad de depredadores, muchos coexistiendo en las mismas regiones, lo que obligaba a desarrollar diferentes estrategias de supervivencia simultáneamente. En el agua, acechaban cocodrilos gigantes como Crocodylus anthropophagus, el presunto responsable de las marcas de mordida en huesos de homínidos hallados en la garganta de Olduvai. Con casi 8 metros de largo, su nombre refleja su reputación. Anthro significa persona y fagus, comedor. Varias piezas de Homo habilis de Olduvai presentan marcas claras de dientes de cocodrilo en pies y tobillos.
Los mismos restos también muestran mordidas de leopardo, sin que sea posible determinar si fueron víctimas de un ataque o de un carroñeo posterior. Fuera del agua tampoco había seguridad. La sabana estaba patrullada por hienas veloces de patas largas y por el Homotherium, un felino de dientes en forma de cimitarra que podía pesar unos 200 kilogramos. A diferencia de otros tigres dientes de sable, tenía garras más pequeñas, lo que no lo hacía menos letal. Al contrario, le permitía perseguir a gran velocidad a través de la hierba. Cazaba en grupo y con colmillos de casi 10 centímetros, representaba una amenaza considerable para los homínidos. Ni siquiera los bosques ofrecían refugio. Bajo la sombra de los árboles merodeaba el gigantesco oso de cara corta Agriotherium, comparable en tamaño solo con el Arctodus. Con un peso cercano a 540 kilogramos, casi el doble de un tigre siberiano, compartía la dieta omnívora de los osos actuales. Aunque probablemente atacaba a los homínidos cuando se presentaba la oportunidad, era posible que resultara menos peligroso que los muchos felinos de los bosques. Entre ellos destacaba el semiarborícola Dinophelis, un tigre dientes de sable capaz de acechar desde las copas, y los leopardos, que podían perseguir a sus presas incluso en riscos y acantilados. Uno de los retos para determinar el peligro real que representaban estos depredadores es que la evidencia de caza activa suele ser idéntica a la de carroñeo. Incluso hoy, muchas especies que han atacado a humanos en ocasiones prefieren alimentarse de cadáveres antes que derribar a una persona viva. Las hienas modernas, por ejemplo, son conocidas por desenterrar huesos recién enterrados. Por eso, aunque un hueso presente marcas de mordida, estas pueden ser tan solo el registro de un acto oportunista, y de hecho, las propias marcas son raras, ya que la mayoría de los carnívoros consumen principalmente carne y no hueso. Para encontrar más pistas sobre las relaciones depredador-presa, los científicos deben examinar la composición química de los restos. En particular, estudian los niveles tróficos relativos de depredador y presa e intentan vincularlos. Uno de estos indicadores es el nitrógeno, un elemento que se preserva en los dientes fósiles en distintas formas. Existe un isótopo, el nitrógeno 15, que se concentra progresivamente a medida que un organismo se ubica más alto en la cadena alimenticia. Cuanto más carnívora es la dieta, mayor es su presencia, y los depredadores que consumen a otros carnívoros u omnívoros presentan concentraciones aún más altas. Esto significa que el nivel moderado de nitrógeno 15 en Homotherium sugiere que su dieta estaba compuesta sobre todo por herbívoros, como los mamuts. En cambio, el alto nivel encontrado en Dinophelis coincide con el consumo de omnívoros, como el primitivo homínido Paranthropus. Así, es posible ubicar a los homínidos dentro de la cadena trófica incluso cuando no hay marcas de dientes o cortes preservadas. Por supuesto, hay casos donde la evidencia es mucho más evidente. Un ejemplo es el cráneo de un joven Australopithecus africanus, conocido como el niño de Taung. Las señales de un ataque desde el aire están claramente grabadas en su hueso, profundas hendiduras alrededor de las cuencas oculares y arañazos que cruzan la frente y el cráneo, huellas preservadas de garras enormes. Estas marcas no resultan desconocidas para la ciencia, pues se parecen a las que presentan los monos cazados por águilas coronadas o arpías. Pero surge la pregunta, ¿cómo pudo un águila derribar a un homínido de gran tamaño? Otros fósiles de Australopithecus muestran que este género podía alcanzar 150 centímetros de altura y pesar 35 kilogramos. La clave está en la edad. Según el análisis dental, el niño de Taung tenía solo 3 años al morir, un tamaño lo bastante reducido para que un águila hambrienta pudiera transportarlo sin dificultad. Incluso cuando los adultos de una especie eran demasiado grandes para que un ave pudiera transportarlos, sus crías a menudo no lo eran. Por ello, aumentar de tamaño por sí solo no bastaba para garantizar la seguridad. ¿Qué otras estrategias pudieron emplear los homínidos para protegerse? Podemos buscar pistas en el comportamiento de los primates actuales. Es posible que cambiaran de hábitat según la hora del día, eligiendo, por ejemplo, permanecer en la sabana durante las horas de luz si en los bosques acechaban enormes águilas. También es probable que utilizaran la vegetación como defensa. Arbustos espinosos como las acacias podrían haber servido como refugio, brindando una barrera natural contra depredadores alados. Quizá el recurso más decisivo fue el fuego. No está del todo claro cuándo los homínidos lo dominaron. El fuego existe de forma natural,
y los restos quemados de un incendio pueden ser transportados fácilmente por el agua hacia otros entornos, lo que complica determinar si fue originado por humanos. Los arqueólogos debaten intensamente sobre el momento en que surgió el fuego provocado por nuestra especie. Algunos sostienen que ocurrió hace aproximadamente 1,5 millones de años con Homo erectus, coincidiendo con un notable incremento del tamaño cerebral asociado al consumo de alimentos cocinados. El fuego habría ofrecido una poderosa defensa contra la depredación, y no solo por la presencia de las llamas. Los hábitats quemados suelen ser evitados por muchos depredadores, especialmente por animales como los leones, que en un paisaje abierto resultan fáciles de detectar. En este sentido, encender fuego no solo ayudaba a los homínidos a digerir mejor su comida, también les ayudaba a evitar convertirse en ella. Pero los objetos para encender fuego no fueron lo único que nuestros antepasados sostenían en las manos. Al final, fue el uso de herramientas lo que realmente nos separó de otros depredadores y lo que comenzó a romper nuestra posición fija dentro de la cadena alimenticia. Bajo el sol abrasador de la tarde, un pequeño primate duerme acurrucado en el hueco de un árbol. Está cubierto de pelo y cuando abre los ojos, estos son grandes y de un tono café rojizo. Es un gálago o bush baby que al caer la noche saldría a buscar huevos, insectos y fruta. Pero esa noche no llegará. Un grupo de cazadores se acerca, cada uno con un palo en la mano. Han afilado las puntas con los dientes hasta convertirlos en primitivas lanzas. Uno trepa hasta el hueco donde duerme el gálago y hunde la lanza a ciegas. Cuando la retira y ve la sangre, sabe que ha encontrado comida. Estos cazadores no son humanos ni ancestros directos de nuestra especie, sino chimpancés actuales. En lugares como Fongoli, han desarrollado la técnica de perforar troncos para capturar a los gálagos dormidos. Otros grupos muestran preferencias distintas. En Gombe, los chimpancés prefieren cazar monos colobos rojos, más grandes, hasta 9 kilos, y diurnos, por lo que son presas más difíciles. Para atraparlos, se organizan en grupos de 10, persiguiéndonos por los árboles. Los colobos, lejos de rendirse, contraatacan en grupo, pero los chimpancés observan con atención, buscando a los individuos más débiles, a los que capturan y despedazan con dientes y manos. Esta habilidad para fabricar y usar armas no es exclusiva de ellos. Los primeros homínidos también fabricaron lanzas, aunque la madera rara vez sobrevive en el registro arqueológico. Aún así, los ejemplares confirmados más antiguos provienen de un lugar excepcional: la turbera de Schöningen, en Alemania. Estos pantanos se forman en zonas encharcadas donde el musgo sphagnum crece y se acumula, aislando el suelo del oxígeno y generando un ambiente ácido que impide la descomposición bacteriana. Con el tiempo, este ambiente conserva animales, restos humanos y artefactos. En Schöningen, el lago dejado por un glaciar en retirada se convirtió en turbera hace entre 300.000 y 400.000 años. Allí se hallaron lanzas de madera de unos 2 metros de largo, afiladas en ambos extremos y trabajadas con piedra tallada, no con dientes. Es posible que las fabricaran Homo heidelbergensis o quizá neandertales. Fuera quien fuera su creador, estas armas representan apenas el inicio de una revolución en la caza. La carne ofrecía a nuestros antepasados un recurso excepcional, muchas calorías en poco tiempo. Esto les dejaba más horas libres para perfeccionar sus armas y cuidar de sus crías. ¿Para qué arriesgar la vida compitiendo con un león o una hiena por los restos, si podían obtener la presa directamente? Con el tiempo, nuestros cuerpos comenzaron a adaptarse cada vez más a la caza. En Homo erectus ya se aprecian cambios significativos. Los hombros, antaño útiles para trepar, se habían transformado para lanzar proyectiles con mayor fuerza y precisión. Las mandíbulas se hicieron más pequeñas y menos robustas, consecuencia de una dieta con alimentos cocinados, más fáciles de masticar y tragar. Paralelamente, la tecnología de caza avanzaba. En Norteamérica, los cazadores empezaron a usar puntas de lanza grandes y acanaladas, conocidas como puntas Clovis, ideales para abatir megafauna como mamuts y perezosos gigantes. En Sudamérica, hace unos 13.000 años, aparecieron las puntas de cola de pez, igualmente destinadas a presas de gran tamaño. A diferencia de otros depredadores, los humanos no se limitaban a cazar animales viejos o enfermos, eran capaces de abatir individuos adultos en su mejor momento,
con mayores reservas de grasa y, por tanto, un rendimiento energético mucho más alto. Las mismas técnicas de análisis de isótopos de nitrógeno que antes revelaban a nuestros depredadores, ahora mostraban cómo ascendemos rápidamente en la cadena trófica, llegando incluso a cazar a otros carnívoros y omnívoros, como osos. Al final de las glaciaciones, el panorama era claro. La humanidad no solo había reclamado la cima de la cadena alimenticia, sino que había contribuido a transformarla de forma radical. El papel exacto de los humanos en la extinción de la megafauna sigue siendo motivo de debate, pero está claro que ser cazada por nosotros no les ayudó a sobrevivir. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, nuestro impacto se multiplicó. Domesticamos animales, seleccionando aquellos más dóciles y productivos. Sembramos cultivos para nuestra alimentación y para engordar al ganado, remodelando paisajes enteros y desplazando a especies salvajes no deseadas. Estos cambios alteraron las poblaciones de herbívoros y con ellas la de otros depredadores. Nuestro control sobre el ecosistema dejó en evidencia que ocupamos un nivel trófico muy distinto al de nuestros orígenes. Durante millones de años fuimos presa, huidizos, frágiles, siempre al acecho del peligro. Pero aprendimos a pensar, a unirnos, a crear. Con fuego, herramientas y estrategia, dejamos de huir y empezamos a cazar. Hoy no solo sobrevivimos, transformamos ecosistemas. Nuestro lugar en la cadena ya no se mide por lo que comemos, sino por cómo cambiamos lo que otros comen. Ese poder es nuestra herencia y también nuestra responsabilidad. Hablar del sufrimiento humano puede parecer repetitivo, pero lo cierto es que el dolor ha sido una constante en nuestra existencia, y si bien es verdad que todo ser vivo enfrenta dificultades, hay quienes argumentan que nosotros, los humanos, hemos llevado esa carga un poco más lejos. Quizás porque, a diferencia de otros animales, nuestra imaginación nos permite crear cosas maravillosas y también formas únicas de sufrir. Pero esta historia de angustia no es exclusiva de nuestra especie. A lo largo del tiempo, todos los miembros del género Homo, es decir, todas las especies humanas, han compartido en mayor o menor medida la misma realidad dura y, muchas veces, trágica. De hecho, la mayoría de ellos ya no están aquí. Aunque el número exacto sigue siendo objeto de debate, las estimaciones actuales sugieren que han existido unas 14 especies del género Homo desde hace unos 2,8 millones de años. De todas ellas, solo quedamos nosotros, Homo sapiens. Nuestra especie apareció hace unos 300.000 años, lo que puede parecer mucho tiempo hasta que lo pones en contexto. En comparación con toda la historia del linaje humano, nuestro tiempo aquí ha sido apenas un parpadeo evolutivo. Cuando uno se detiene a pensar en lo que significan realmente 3 millones de años, empieza a imaginar lo diferente que era el mundo de nuestros antiguos antepasados y primos evolutivos, un mundo con experiencias muy distintas, dolores diferentes y muertes que hoy simplemente no podríamos recrear, no solo porque las criaturas que los mataron ya no existen, sino porque algunos eventos fueron tan únicos, tan irrepetibles, que representan logros o tragedias imposibles de duplicar. Tal es el caso de lo que ahora es considerado el asesinato más antiguo conocido en la historia humana, a simple vista. Este cráneo no parece tan distinto al tuyo o al mío, pero en realidad pertenece a un Homo heidelbergensis, una especie humana arcaica que vivió durante el Pleistoceno medio. Este individuo fue encontrado en una cueva de España y, como es evidente, tenía un problema, o más bien dos enormes orificios en el cráneo. Desde el inicio, los investigadores supieron que esas heridas fueron fatales. El daño al cerebro habría causado la muerte casi instantáneamente. La gran pregunta era, ¿qué lo provocó? La primera teoría fue una caída. Las cuevas suelen ser irregulares y con muchas rocas afiladas, así que no son el lugar más seguro del mundo. Pero había un problema. Las dos heridas eran casi idénticas, lo cual no coincide con un accidente. Luego se pensó en un ataque animal,
pero no hay evidencia de que en esa época hubiera bestias capaces de generar heridas tan precisas en esa región. Finalmente, la hipótesis más convincente surgió. Esas marcas se parecían demasiado a las dejadas por herramientas humanas, concretamente a golpes de hachas de piedra. El tipo de trauma sugería una agresión directa y deliberada, con una antigüedad estimada de unos 430.000 años. Este hallazgo se ha convertido en el caso de homicidio más antiguo registrado, una prueba clara de que la violencia, lamentablemente, ya existía mucho antes de que nosotros los Homo sapiens apareciéramos en escena. Y lo más inquietante es que ese Homo heidelbergensis no estaba solo. En la misma cueva se encontraron miles de huesos de otros Homo. Algunos también mostraban signos de violencia, pero ninguno tan antiguo como este. Hoy en día, muchos investigadores creen que aquella cueva donde se encontró al Homo heidelbergensis asesinado pudo haber sido uno de los primeros sitios funerarios designados de la historia humana. Un lugar donde, independientemente de cómo murieras, fuera por violencia o causas naturales, tu cuerpo era arrojado allí. En el caso de nuestro desafortunado amigo, probablemente cayó víctima de una pelea por recursos o territorio. No fue la mejor manera de morir, pero comparado con lo que le pasó al siguiente individuo, podría considerarse casi afortunado. Ese otro caso es el de OH7, uno de los primeros Homo habilis conocidos. A diferencia del heidelbergensis, OH7 no vivía en Europa, sino en África Oriental y Meridional, en una época muy antigua. Además de ser uno de los humanos más antiguos, también pertenecía a una de las especies más pequeñas. Medían apenas 1-2 metros de altura. Eso los hacía increíblemente vulnerables desde el nacimiento, y para OH7, la vida no solo fue difícil, fue francamente cruel. Su muerte representa otro ejemplo de algo que ya no podría pasar hoy. No porque haya logrado algo histórico, sino porque fue asesinado por criaturas que ya no existen, animales extintos. Se cree que este Homo habilis vivía cerca de humedales antiguos llenos de depredadores, y un día, al acercarse a beber agua, se topó con una de las peores amenazas posibles: un cocodrilo, pero no cualquier cocodrilo. Este era un Crocodylus thorbjarnarssoni, la especie de cocodrilo verdadero más grande que ha existido. Medía hasta 7-6 metros de largo y pesaba más de 2 toneladas. Para alguien tan pequeño como OH7, simplemente no había escape. Según los restos encontrados, parece que el cocodrilo lo emboscó. Aunque trató de girar y huir, lo alcanzaron. Su pierna izquierda mostraba marcas profundas de mordida, y partes del hueso estaban totalmente ausentes, como si hubieran sido arrancadas por completo. En un entorno cálido, fangoso y lleno de bacterias, esa herida era prácticamente una sentencia de muerte, incluso si no moría por desangramiento. Pero el destino aún no había terminado con él. En un giro casi irreal, OH7 fue atacado nuevamente, esta vez por un felino del tamaño de un leopardo. No podemos asegurar que fue un leopardo, pero las marcas encontradas en la parte posterior de su cráneo se alinean con la estrategia de caza típica de estos felinos o de alguna especie cercana del género Panthera. Y si te lo preguntabas, no sobrevivió. Ninguna de las heridas mostraba signos de curación. Es posible que el cocodrilo lo matara y que el felino simplemente aprovechara el cadáver, pero algunos investigadores creen que fue un ataque doble. Kay, mientras trataba de enfrentar al cocodrilo, giró de frente, dejando su espalda expuesta, y ahí fue cuando el felino lo remató. Una muerte violenta, injusta y absolutamente imposible de replicar hoy, pero una que nos recuerda, con toda su crudeza, cuán brutal fue la lucha por sobrevivir desde el inicio mismo de nuestra historia. Y por si te lo preguntabas, sí, incluso hoy en día se han documentado peleas entre cocodrilos y felinos por una presa. La diferencia es que ya no estamos hablando de una especie felina extinta y un cocodrilo gigantesco de más de 2 toneladas. Así que, en resumen,
La muerte de OH7 debió ser absolutamente terrible. Pero recuerda algo importante. No siempre son las muertes violentas las más dolorosas. Tomemos como ejemplo el caso de KNMER 1808. Esta mujer Homo erectus vivió hace unos 7 millones de años en lo que hoy es Kenia. Y su final fue trágico, pero no por un ataque o una herida externa, sino por un exceso de vitamina C. Vitamina A, un nutriente esencial, pero que en grandes cantidades puede convertirse en veneno. Sus restos fueron hallados en 1974. Desde el principio, los científicos notaron que había algo fuera de lo común. Sus huesos presentaban patrones anormales, crecimiento excesivo, señales de sangrado prolongado, pero ninguna herida visible. Aunque parecía un misterio, los expertos reconocieron de inmediato los síntomas. Se trataba de hipervitaminosis A o toxicidad por vitamina A. Este padecimiento, documentado tanto en tiempos antiguos como modernos, deja una huella muy clara en los huesos. Y número 1808. Hasta donde sabemos, es el caso más antiguo registrado en nuestra línea evolutiva. Probablemente, esta condición fue provocada por el consumo excesivo de hígados animales ricos en vitamina A, algo que, sin saberlo, pudo haber sido común en su entorno. Y si bien no murió en una emboscada, ni fue cazada por bestias gigantes, su final no fue menos cruel, lento, doloroso y sin ninguna forma de defensa ante lo que le estaba ocurriendo por dentro. Los patrones encontrados en sus huesos indican que no fue algo repentino, sino una condición crónica que la acompañó durante mucho tiempo. Aunque hoy en día la intoxicación por vitamina A no suele ser mortal si se detecta a tiempo, en aquella época no existía ningún tipo de conocimiento médico que le advirtiera del peligro. Lo más probable es que consumiera grandes cantidades de hígado animal sin saber que le hacía daño. Todo indica que sus síntomas no surgieron de la noche a la mañana, sino que se acumularon a lo largo de un periodo prolongado, y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿De dónde obtuvo tanta vitamina A? Todas las pistas apuntan a un culpable muy específico: el hígado de carnívoros. Este órgano es conocido por contener cantidades altísimas de esta vitamina de Heyshow. En algunos depredadores modernos, como el oso polar, el hígado puede almacenar tanto que, en teoría, podría abastecer a un humano con vitamina A para 150 años. Y como era de esperarse, el no saber todo esto probablemente fue una de las razones principales por las que ella murió. Ahora bien, aunque tal vez no tan doloroso físicamente como el caso anterior, hay otra muerte prehistórica que debió ser horriblemente aterradora, al menos por lo que implica, la del llamado niño de Taung. Hace unos 8 millones de años, hoy en día, si algo nos asusta cuando estamos al aire libre, instintivamente miramos a nuestro alrededor, o si estamos en el agua, por debajo de nosotros, pero rara vez miramos hacia el cielo con miedo. Sin embargo, en aquella África ancestral, hacerlo podría haber significado la diferencia entre vivir y morir. En ese tiempo, enormes aves depredadoras dominaban los cielos, y aunque suene increíble, no dudaban en atacar a pequeños homínidos, como fue el caso de este Australopithecus que, sí, técnicamente no pertenece al género Homo, pero cuya historia es tan única que merece ser contada. El cráneo del niño de Taung fue encontrado con lesiones espantosas, marcas de perforación en las cuencas oculares inferiores y profundos arañazos en la parte superior del cráneo. Lo inquietante es que estas heridas coinciden con las que presentan los monos actuales, que son cazados por águilas, garras en los ojos, picotazos en la cabeza. Todo indica que una gran ave de rapiña lo atrapó por sorpresa y lo mató. O al menos esperamos que haya sido rápido, antes de llevárselo para devorarlo, pero aquí no acaba la historia. Verash. Del niño de Taung solo se ha recuperado el cráneo, no hay señales de su cuerpo,
ni de otros huesos humanos o animales, y fue hallado en un sitio remoto del desierto del Kalahari, dentro de una cueva. Esto llevó a los investigadores a plantear una segunda hipótesis, que tras la muerte del niño, su esqueleto fue utilizado por el ave para construir un nido y que con el tiempo, su cráneo se desprendió, rodó colina abajo y, por pura coincidencia, terminó en esa cueva. Ahí descansó durante millones de años, hasta que volvimos a encontrarlo, así que la próxima vez que mires al cielo, tal vez pienses distinto sobre las aves, aunque, siendo honestos, el agua ya es lo suficientemente aterradora por sí sola, aunque es esencial para la vida. El agua también puede ser una de las causas de muerte más aterradoras. The Hay Show. Ahogarse suele ser considerado como una de las formas más angustiosas de morir. Muy tristemente, esa pudo haber sido la forma en que desapareció una de las especies humanas más exitosas de todos los tiempos, Homo erectus. Los erectus fueron pioneros, fueron los primeros humanos en salir de África y lograron establecerse tanto en Europa como en Asia. Vivieron durante casi 2 millones de años, más que cualquier otra especie del género Homo, y en Asia, específicamente en la isla de Java, hicieron su última aparición conocida. Los fósiles más recientes de esta especie, que datan de hace unos 110.000 años, fueron encontrados en ese lugar, pero lo extraño es que todos esos restos pertenecen a adultos y todos murieron en el mismo evento, hace casi un siglo. Un equipo de investigación descubrió una especie de cementerio con más de una docena de esqueletos de Homo erectus, apilados unos sobre otros en una sola área. No había señales de enfermedad, heridas graves, ni muerte por vejez. Todo apuntaba a un evento masivo y repentino, pero ¿qué pudo haberlos matado? El tipo de sedimento en el que se encontraron los restos llevó a los investigadores a creer que una gran inundación podría haber estado involucrada. La hipótesis sugiere que los cuerpos fueron arrastrados por el agua hasta un tramo angosto del río, donde quedaron atrapados junto con troncos y escombros, formando un atasco de cadáveres que eventualmente se fosilizó. Sin embargo, eso no necesariamente significa que murieron ahogados. Es posible que ya estuvieran muertos antes de ser arrastrados. Aún así, la teoría más aceptada sigue siendo que murieron todos al mismo tiempo, por ahogamiento masivo. Una explicación más específica apunta a una erupción volcánica como causa del desastre. Se cree que la erupción pudo haber provocado flujos de lahar, mezclas de agua, ceniza y rocas que descienden por las laderas de los volcanes, arrasando con todo a su paso. Sabemos que en tiempos modernos, los lahares han recorrido más de 100 kilómetros y han cobrado decenas de miles de vidas. Si realmente fue un lahar el que acabó con los últimos erectus, entonces estaríamos frente a uno de los pocos casos en que un evento de extinción ha quedado fosilizado en tiempo real. Ahora bien, eso no significa que esta catástrofe natural haya sido la única causa de su desaparición. El cambio climático también jugó un papel importante. La región donde vivían dejó de ser un bosque templado y se transformó en selva tropical, dificultando aún más su supervivencia. Y aunque es probable que existan restos más jóvenes por descubrir, estos fósiles de Java siguen siendo, por ahora, los últimos conocidos, lo cual hace que su historia, además de trágica, sea también profundamente poética. Lamentablemente, no hay nada poético en el siguiente caso, solo brutalidad. Porque aquí hablamos de uno de los peores animales que te podían matar, la hiena, y no una cualquiera, sino una especie ya extinta que llevaba el horror a otro nivel. Las hienas son conocidas por devorar a sus presas vivas, arrancando trozos de carne con mordidas feroces y tirones desgarradores, pero las que protagonizan esta historia no eran las que ves hoy en safaris, eran Pachyrhocutta, una especie gigante de hiena que vivió hace cientos de miles de años. Los adultos podían superar fácilmente los 150 kilos, el tamaño de una leona adulta.
pero con proporciones muy distintas. Sus cabezas eran enormes, con grandes inserciones musculares, lo que les permitía morder con una fuerza monstruosa, y sí, lo hacían. Uno de los ejemplos más espeluznantes es un cráneo de Homo erectus, completamente destrozado por una Pachyrhocutta, pero ese no fue un caso aislado. Ese cráneo es solo uno de más de 28 restos humanos hallados en el sitio de Zhaokudian, en China, donde vivió el famoso hombre de Pekín. Una subespecie de Erectus. Probablemente hayas oído hablar del hombre de Pekín, pero lo que tal vez no sabías es que aproximadamente el 67% de esos restos muestran marcas de mordidas, y decir mordidas es quedarse corto. Algunas partes del cuerpo fueron tan trituradas que parece que las hienas intentaron acceder directamente al tuétano o simplemente tragarse los huesos completos. Why? Por el estado en que quedaron, parece que lo lograron. En un principio, debido a la presencia de herramientas de piedra y a la magnitud del daño, se pensó que se trataba de asesinatos caníbales entre humanos, pero al analizar los huesos con más detalle, incluidos los de animales no humanos, los investigadores llegaron a otra conclusión. La cueva había sido una guarida de hienas gigantes, y aunque también fue utilizada por humanos en otros momentos, los signos apuntan a que muchos de estos restos pertenecen a víctimas de Pachyrhocutta. Este descubrimiento no solo nos muestra lo espantoso que podía ser un ataque de hiena prehistórica, sino que también nos da una lección de humildad, porque aunque Homo erectus era un cazador formidable y compartía el terreno con depredadores, no siempre era el que mandaba. En la antigua China, no éramos la cima de la cadena alimenticia. Ese lugar lo ocupaban estas enormes hienas, y si necesitas una última prueba, basta con revisar los fósiles. Se han encontrado muchos huesos humanos con marcas de Pachyrhocutta, pero ni una sola hiena con señales de haber sido cazada por humanos. Seamos sinceros, aunque tuvieras una lanza en las manos, no podrías hacer mucho contra una hiena del tamaño de un león. Y para que lo sepas, hay una hipótesis que plantea que las hienas sí. Las hienas fueron durante mucho tiempo uno de los principales obstáculos para la expansión humana en ciertas regiones, y ni siquiera tenemos que ir tan atrás en el tiempo. Existen múltiples casos documentados donde hienas han atacado personas en tiempos modernos, e incluso algunas se han convertido en devoradoras de humanos. Así que sí, se agradece que hoy ya no tengamos que preocuparnos por especies gigantes como la Pachyrhocutta. Y hablando de cosas por las que estar agradecido, tener un cepillo de dientes es una de ellas. Puede que no suene tan importante hasta que conoces la historia del niño de Turkana, OKNMWT 15,000. Otro joven Homo erectus que, honestamente, nunca tuvo una oportunidad justa. A diferencia del hombre de Pekín, este espécimen no vivió en Asia, sino en lo que hoy es Kenia. Además, vivió mucho antes, hace entre 5 y 6 millones de años. En ese entonces, los erectus ya habían desarrollado herramientas bastante ingeniosas. Incluso, es posible que empezaran a utilizar el fuego, aunque fuera de forma parcial, pero lo que aún no habían descubierto era una forma de cuidar su higiene dental. El niño de Turkana no murió por una herida externa, ni por ataque de un depredador. Lo que lo mató fue algo mucho más silencioso. Una infección en la boca. Después de perder su diente de leche, sus molares y premolares crecieron de forma desalineada, chocando entre sí y dañando el tejido circundante. Esto provocó un absceso, una infección profunda, que nunca sanó. Según lo que sabemos hoy sobre infecciones dentales, es muy probable que haya desarrollado septicemia, una intoxicación en la sangre causada por bacterias, también conocida como sepsis. Incluso en la actualidad, es una condición difícil de tratar. En su tiempo, era básicamente una sentencia de muerte. Tenía apenas 8 o 9 años cuando murió. Y como si eso no fuera suficientemente trágico, ni siquiera pudo morir en paz. De acuerdo con los investigadores, es probable que
ya debilitado por su enfermedad, cayera de cara mientras cruzaba una zona pantanosa, no pudo levantarse y murió ahí, flotando boca abajo en aguas turbias. Y aún hay más. Después de su muerte, se cree que una manada de animales pasó por el lugar, pisoteando su cuerpo hasta enterrarlo en el barro del pantano. Con el tiempo, sus restos quedaron atrapados entre sedimentos. Y más tarde, una erupción volcánica cercana cubrió parte de su esqueleto con ceniza. Así se formó su tumba natural, una cápsula de piedra que preservó su historia durante más de 1 millón de años, y según algunos investigadores, todo lo que ya te conté ni siquiera abarca la totalidad de su sufrimiento. Durante mucho tiempo, se pensó que el niño de Turkana padecía alguna condición congénita, como enanismo o escoliosis, ya que sus costillas parecían estar desalineadas respecto a la columna vertebral. Sin embargo, con el paso de los años y la mejora de las tecnologías de análisis, esa hipótesis fue reevaluada, y aunque se descartaron esas enfermedades, lo que encontraron no fue mucho más alentador. En una nueva revisión de su esqueleto, descubrieron que en realidad sufría de una hernia discal severa. El desplazamiento era tan grave que, considerando la falta total de tratamiento en su época, podría haber sido, literalmente, una segunda sentencia de muerte, una especie de doble guadaña. Es decir, si la infección en la boca no lo hubiera matado, su columna sí lo habría hecho. La hernia habría limitado seriamente su movilidad, dejándolo prácticamente inmóvil y sin ninguna posibilidad de escapar o defenderse de cualquier depredador. Para alguien tan joven, tan pequeño, el destino fue implacable desde todos los frentes. Y todo esto nos hace darnos cuenta de algo. Muchas de las enfermedades que hoy consideramos molestias menores, en el pasado eran sentencias de muerte. Vaya forma de abrir los ojos, ¿no?